Buenos días, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a ver un nuevo tema. El tema se refiere a el teorema de Thevenin y de Norton, que la verdad es que van muy de la mano, por eso yo generalmente los veo juntos y vamos poco a poco ahí avanzando. Antes de eso, vamos a dar una mirada a lo que hicimos en la clase pasada, donde en realidad seguimos trabajando con método de nodos y mallas, pero ahora aplicado a calcular potencias, donde ustedes pueden ver que en realidad yo diría que la única diferencia sería el hecho de que tenemos que tener y de plano ocupar las referencias activas y pasivas para hacer los cálculos. Fíjense que acá tenemos un problema. Este es un problema que me habían preguntado, cómo resolverlo. En verdad se resolvía directamente con LKB solamente. Se podría resolver también con nodos, pero habría que tener algunas consideraciones, ¿ya? Pero en principio con LKB se podía resolver sin inconveniente. Y en lo que se refiere a cálculo de potencia, este problema de la guía, el 15, vemos que nos pedían calcular las corrientes de malla. Nosotros las calculamos, se correspondían con las que nos indicaban las soluciones, y luego yo les decía que podíamos calcular las potencias absorbidas por los resistores. Cada vez que nosotros pedimos potencias absorbidas, eso indica que tienen que usar referencia pasiva. Por lo tanto, si nosotros entendemos que la ley de Ohm nos dice que si tenemos un resistor, el cual está sometido a una tensión y por tanto circula una corriente I, la potencia va a ser igual a V por I, donde tenemos que V por V va a ser igual a R por I, que sería la definición de la ley de Ohm. Esto es muy importante. Lo que está acá solo es válido si se cumple que es referencia pasiva, que es algo que por lo general en algunos libros de física no se menciona. En los libros de circuitos sí, pero por algún motivo lo omiten. Luego nosotros lo que hacemos es simplemente reemplazar este B acá, para así que nos quede solamente la expresión dependiente de la corriente. Nos quedaría, por tanto, que la potencia es igual a R por I cuadrado. Esto es válido para los resistores. Así que si yo conozco las corrientes, como cuando, por ejemplo, apliqué el método de Maya, puedo resolver directamente, teniendo el cuidado de considerar cuál es la corriente que está circulando efectivamente por el elemento, tal como lo hicimos acá. Y como les decía, los resistores solo van a consumir potencia, ya que son elementos pasivos. Por último, ¿qué también nos pueden pedir? El calcular la potencia entregada por una fuente. También nos podrían pedir la potencia absorbida, pero nos daría negativo si es que la potencia entrega. Recuerden que cada vez que yo calculo la potencia entregada y uso referencia activa, el hecho de que me dé un valor positivo indica que se cumple el supuesto que estamos tomando. O sea, en este caso, como usamos referencia activa, efectivamente está entregando. Si es que el elemento por algún motivo hubiera estado absorbiendo, nos habría dado negativo. ¿Ya? Eso es lo que habría pasado. O sea, nos habría dado menos 54 watts. ¿Y por qué? Uno podría apuntarse desde el punto de vista como más práctico. Porque en realidad la corriente en el circuito, en este elemento, habría estado ingresando por el positivo. O sea, él habría estado recibiendo la potencia, no entregándola como nosotros estamos suponiendo acá, que sería lo que es la referencia activa finalmente. Así que nos queda entonces para el caso de las fuentes que tenemos que multiplicar el voltaje por la corriente directamente. Siempre en una fuente, al menos independiente, vamos a tener uno de los valores. Vamos a tener o el voltaje o la corriente. Y el otro obviamente lo obtenemos en función de eso. Para este ejemplo, como ustedes pueden ver, teníamos una fuente de voltaje que está definida con un más y un menos. Por tanto, si queremos usar referencia activa, tenemos que necesariamente definir la corriente saliente por el positivo, vale decir, hacia arriba acá, lo cual la hacía coincidir con la I1 que tenemos en este circuito. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué pasaría si tuviéramos una fuente de corriente, como la que está acá? Aquí lo que estaría definido sería la corriente, y por tanto, para que se cumpla la referencia activa, nosotros tendríamos que tomar esta referencia para la tensión, que sería desconocida, habría que obtenerla en el circuito, donde diríamos entonces que la tensión va a ser igual a, o en realidad va a quedar definida como más menos, porque tiene que salir por el positivo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego trabajamos en este problema, nos pedían calcular las potencias absorbidas por los resistores. Si aquí trabajamos con nodos, vimos que teníamos acá ya listas las tensiones, ¿no? En realidad tomamos de otra clase, pero para efectos prácticos podíamos hacerlo sin ningún problema. Calculamos, ¿cierto?, las, las potencias de la siguiente manera. Tomamos en cuenta nuevamente que tenemos este resistor que está siendo sometido a una tensión B y le circula una corriente I. La ley de Ohm se sigue cumpliendo porque tenemos referencia pasiva. Y ahora lo que hacemos es reemplazar la corriente por simplemente el voltaje sobre la resistencia. O sea, despejamos aquí la corriente y la reemplazamos ahí, con el objetivo de que nos quedara solamente dependiente del voltaje, ya que aquí obviamente conocemos los voltajes, de nodo, potencia de nodo. Luego calculamos, como ustedes pueden ver, el voltaje que está sobre un elemento al cuadrado dividido en la resistencia. Esto se aplica para el caso de los elementos pasivos. Y por último,
¿Qué hicimos para calcular las potencias entregadas por las fuentes independientes? Perdón. Usamos referencia activa, aquí no lo completé. Referencia activa. Luego, vemos que si tenemos fuentes de corriente, nosotros tendríamos que definir entonces más, menos. Aquí debería haberlo dejado. Probablemente usé un circuito y lo borré. Así que ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a tomar este apunte y lo vamos a corregir al momento. Que debería quedar en el dibujo. Vamos a corregirlo al momento. Copiar. En realidad lo vamos a tirar para acá. Para que así quede registrado el donde dejamos definida la referencia, ¿eh? Porque si no puede quedar la duda. Vamos a tirarlo para acá. Es bien rápido esto, así que no nos tardamos mucho. Ya. Entonces, ¿qué es lo que decía que quiero corregir? Simplemente dejar esta tensión definida, BF1 y BF2. Y de hecho, acá podemos escribirle directamente. Pasiva. Vamos a corregirlo esto al momento, como les digo. No me gusta que queden errores en el documento, o en realidad no errores, sino que cosas omitidas también. No es la idea, ¿cierto? De repente alguien lo va a estudiar de ahí o lo estudió y va a tener la duda qué sucede. ¿Cierto? Ahí. ¿Y lo vamos a dejar en qué color? En negro. Esto estaba en azul, ¿cierto? Estaba en azul. Vamos a dejar en ese azul. Pero lo queremos usar para acá. Y ahí vamos a tomarlo acá. Ahí. Ahí sí. Ya, pasiva está listo. Ahora me falta simplemente definir acá la tensión. Recuerden que usábamos referencia activa, así que nos queda entonces de la siguiente manera. Aquí quedaría más menos. Va a quedar más menos. Trazo lo vamos a agrandar ahí. Ahí nos va a quedar. A ver, me parece que esto lo tengo. Vamos a tomar, de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer una trampa. Vamos a hacer esto. Ahí. Ahí. Ahí, ¿cierto? Tiene que quedar en este caso con menos. Y acá va a tener que quedar como. Ahí, copiamos, pegamos. Acá nos va a quedar al revés. Nos va a quedar ahí y nos va a quedar acá. Más o menos. Vamos a poner por acá el más y el menos, ¿ya? Recuerden que esto lo que estoy poniendo ahora son las tensiones que no habían faltado. O en realidad me parece que yo copié el circuito y después como que borré el circuito que estaba usando. Eso fue lo que hice, me parece. Vamos a tomar este, lo ponemos por allá. Y esto es lo que tiene que quedar. Más menos BF1 y más menos BF2. Ahí. Y ahí está, como debería ser. Vamos a ver dónde lo dejé. Vamos para allá. Ahora sí. Creo que aparezca acá. Ahí apareció. Ahí lo vamos a achicar un poquito, sí, porque está como muy gigante. Ya. Ahí. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Referencia activa. Por tanto, como estaban las corrientes definidas, teníamos que nosotros poner las tensiones de esta forma para que se cumpliera la referencia activa. ¿Cierto? Aquí, como pueden ver, que la corriente salga por el positivo. Y con eso, nosotros pudimos calcular entonces estos voltajes. Se me borró la activa. Creo que escribí pasiva, ¿cierto? Esto era activa. Después lo voy a corregir entonces. Referencia activa. Para el caso de que hemos ocupado nodos, en realidad los voltajes bien directos. Porque podemos ver que en realidad tenemos, ¿cierto? Que BF1 va a ser igual a la tensión que tenemos en el positivo, vale decir 1, menos la tensión que tenemos en el negativo, que es 0. Y la corriente en este caso, IF1, sería simplemente 3. Así que sería bien directo. Luego, para el caso de esta tensión que tenemos acá, vemos que va a ser la tensión del positivo, que es 0, menos la tensión del negativo, que es E2. Eso multiplicado por la corriente que está circulando. Y con eso, en definitiva, tenemos entonces las siguientes potencias. Ambas son mayores que 0. Eso indica que en realidad efectivamente están entregando potencia, que es, por tanto, correcto el supuesto. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Ahí lo voy a tener que agregar la activa, porque la he escrito pasiva. Sobre lo que hicimos en la clase pasada.
Si no, le mando la encuesta. A ver si por acá está la encuesta. Ahí. ¿Se entiende lo que hemos presentado hasta ahora? Recuerden, si alguien no vio la clase pasada, por favor revíselo, ya, porque es un tema importante. En realidad no usamos nada nuevo, si lo piensan bien. Solamente cosas que ya habíamos presentado, pero la usamos de una manera que por ahí puede de repente generar alguna duda. Así que mucho cuidado con eso. Ahí voy a tener que ponerle referencia activa después. Ahora, tema nuevo. Teorema de Thevenin y Norton. Me estoy comiendo algunas palabras. Teoremas de Thevenin y Norton. Thevenin y Norton. ¿Qué es lo que indican estos teoremas? Vamos a ver en realidad que nos permiten obtener circuitos equivalentes que representen circuitos mucho más complejos, mucho más grandes, y estos circuitos van a ser simples, o con circuitos mucho más simples. Así que partimos. Vamos a partir primero con el teorema de Thevenin, en realidad, para ser más ordenado. Si ustedes quieren dejar el título como general, tampoco hay problema. No hay ningún problema en que lo dejen general y después ponemos el específico de cada teorema, ¿ya? Yo voy a partir ordenado. Primero, ¿qué nos dice el teorema de Thevenin? Nos dice que todo circuito formado por elementos lineales, que son todos los que nosotros estamos viendo, lineales, puede ser representado por un circuito equivalente consistente de un resistor y una fuente de tensión en serie. Equivalente consistente de una fuente de tensión y un resistor en serie. Vamos a ponerle solo una fuente de tensión, de una fuente de tensión, una fuente de tensión, y un resistor en serie. O sea, igual es bastante poderoso lo que está diciendo, ¿cierto? Ahí. Eso es lo que nosotros vamos a tener como nuestro enunciado del teorema de Thevenin. ¿Cómo vamos a ver eso? En definitiva, piénsenlo de la siguiente manera. Imagínense que tenemos acá un sistema. Yo lo voy a poner acá como una especie de bloque o una cajita, como lo quieran ver, ¿ya? Donde vamos a tener acá dos nodos, A y B. Vamos a tener acá una tensión, ¿cierto? Vamos a tener una corriente, si es que yo lo conecto a algún otro circuito, ¿cierto? Y es una red formada por elementos lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay fuentes de tensión, hay resistores, van a ver después que hay capacitores, inductores, otros elementos que vamos a ver posteriormente en el curso, fuentes de corriente, fuentes dependientes, de cualquier tipo. Todas esas cosas están dentro de nuestra red lineal. Todo eso califica. O sea, todos los circuitos que hemos visto hasta ahora. Un conjunto de ellos están ahí. ¿Sí? Y puede ser tan complejo como ustedes quieran. Y esto que está acá va a poder ser representado con un circuito equivalente, consistente, como les decía, únicamente de una fuente de tensión y un resistor. La idea, obviamente, es poder analizar circuitos súper complejos, ver cómo se acoplan, cómo trabajan entre ellos, pero usando estos modelos bien simplificados y que no nos van a hacer perder, obviamente, el cómo se comporta el circuito. Porque esa es la idea, ¿cierto? Si voy a estar trabajando con un circuito simplificado, la idea es que represente verdaderamente el circuito. Claramente aquí yo definí una tensión y una resistencia. Estas tensiones y resistencias de Thevenin se van a obtener por medio de los siguientes métodos. Procedimiento. Para obtener el circuito equivalente en base a ese teorema. Equivalente.
¿Cómo lo hacemos? La verdad es que siempre que trabajemos para obtener un circuito equivalente de Thevenin, que sería este circuito, vamos a poner acá, circuito equivalente de Thevenin, lo que vamos a hacer es pensar que son dos problemas. Un problema es obtener la resistencia y otro problema separado es obtener el voltaje. ¿Por qué lo digo? Puede parecer evidente. Porque a veces uno, como son varios pasos, los puede confundir. Es un error súper común confundir un error, o sea, perdón, un error, confundir un método con el otro. Entonces, como que empezar a aplicar las cosas que se requieren para obtener el voltaje, cuando en realidad estamos trabajando para obtener la resistencia. Ahí vamos a ir viendo problemas también para que ustedes vean a qué me refiero. Pero partimos con el método. Primero, obtenemos la resistencia de Thevenin. Apagamos todas las fuentes. Las fuentes independientes. Independientes. ¿Ya? Y calculamos la resistencia equivalente. Equivalente. Vista en los terminales AB, que vamos a definir acá. Vista a través de los terminales AB. Obviamente aparece el apagamos, vamos a ver qué es eso ya. De los terminales AB. Esta será la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin. Obviamente R sub TH. ¿Sí? Aquí una parte importante. ¿Qué es apagamos? La verdad es que apagamos es algo que nosotros ya, al menos conceptualmente, podríamos entender. Tenemos que pensarlo desde el punto de vista de qué es lo que pasa en una fuente de tensión o una fuente de corriente cuando nosotros llevamos su valor a cero. Cero, bueno, en realidad es hacer cero el valor de las fuentes. Es hacer cero el valor de las fuentes. ¿Y qué será lo que sucede cuando las fuentes de tensión toman un valor cero? Veámoslo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado acerca de que la fuente de tensión en un plano de tensión corriente, yo la podría representar de la siguiente manera, ¿no? Mucha atención acá. Mucha atención. Pongamos que yo tengo la tensión ahí. Este es un valor, por ejemplo, de 5. Si yo le pongo un valor de 4, de 2, por ejemplo, de 1, bueno, hay 1, ¿cierto? Finalmente de 0. Esto es lo que sucede. ¿Y esto les recuerda algo? ¿Se acuerdan que se comportaba de una manera similar? A ver si alguien se acuerda. Yo voy a sacar un apunte de algo que vimos en las primeras clases. Es un caso especial. ¿El cortocircuito? Y muy bien, efectivamente. Muy bien. Felicitaciones. De hecho, yo pensé que no lo iban a recordar. Pero efectivamente es un cortocircuito, porque en realidad pueden ver que la corriente rápidamente se dispara y la tensión se mantiene en cero. Es como X es el equivalente a esto. O sea, quiere decir eso, que una fuente de tensión con valor cero se comporta como un cortocircuito. Una fuente de tensión con valor cero, por eso lo vimos en un principio. Además de que igual es interesante ver qué es lo que es un cortocircuito, porque muchas veces uno lo escucha y no tiene la idea. Esto claramente pueden relacionar de una manera más simple a que tiene una pendiente cero. Recuerden que si yo tenía esto, la pendiente era la resistencia, ¿cierto? Y si la pendiente iba bajando y bajando y bajando y bajando hasta que se quedaba sobre el eje, en este caso Y, lo que sucedía era que teníamos la resistencia cero, lo cual es un cortocircuito. O sea, una posición nula a la circulación de una corriente. Eso obviamente en la realidad no existe. Se puede acercar un elemento a eso, pero teóricamente una fuente con un valor cero es tal cual como sería un cortocircuito.
con valor igual a 0. Con valor 0 se comporta como un cortocircuito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al momento que nosotros apaguemos, entre comillas, ¿cierto?, las fuentes independientes, las de tensión las vamos a reemplazar por un cortocircuito. Eso es lo que significa. Como un cortocircuito. Muy importante. Y bueno, ahora quizá naturalmente ya pueden suponer qué pasará con las fuentes de corriente. Quizá. Vamos a ver acá. La fuente de corriente. Y en realidad la forma más simple de relacionarlo es pensarlo desde el punto de vista de la resistencia que tenemos, porque una curva que nosotros, o una recta en este caso, ¿cierto?, que dibujamos en este plano de tensión versus corriente, representa una resistencia, ¿cierto? Si es que está cortando el origen. Entonces, si yo hago esto y esto y esto, obviamente lo que hago es tener una resistencia infinita. Pero, ¿por qué me refiero a eso? Porque en realidad recuerden que tener una tensión lo que hace es esto. Por ejemplo, esto vale 3, define la corriente para diferentes voltajes. Si yo la voy bajando, esto sería, por ejemplo, no sé, 2,5, ¿cierto? Y seguimos hasta que eventualmente llegamos acá a una corriente de 0. Y esa corriente de 0 se corresponde con lo que les comentaba, ¿cierto? Una resistencia infinita. Vale decir, ¿cómo se comportaría una fuente de corriente? ¿Como qué elemento? Miren acá. Acá los teníamos. Como un circuito abierto, efectivamente. El circuito abierto, sí. Claro. ¿Se fijan? Aquí están justamente los dos casos. Yo pienso que la forma más simple de poder entenderlo es pensarlo desde el punto de vista de la resistencia. Porque uno piensa, finalmente, el hecho de que yo haga el valor 0 de la corriente es equivalente a que tuviera una resistencia infinita. Entonces, es un circuito abierto. Como que de ahí sale mucho más lógica la idea. Tiene más sentido. Así que una fuente, vamos a copiar esto ya que estamos, una fuente de corriente con un valor de 0 amperes se va a comportar como un circuito abierto. Por eso cuando yo pongo apagamos, le pongo muchas comillas porque en realidad, claro, en realidad es hacer el valor 0, ¿cierto? Pero corresponde a hacer el valor 0, lo cual tiene un efecto en el cambiar el comportamiento del elemento, obviamente. Hace que se comporte como si fuera un circuito abierto o un cortocircuito, dependiendo qué tipo de fuente es. Y acá también le cambiamos el 0 amperes. Ahí. 0 amperes como un circuito abierto. Vamos a dejar en negro también. O sea, perdón, en rojo. Porque me faltó más café. Ahí. ¿Ya? Cortocircuito el caso de la fuente de tensión, circuito abierto el caso de nuestra fuente de corriente. Es el primer paso. ¿Se acuerdan que les decía que en realidad hay que pensarlo como que fueran dos problemas? Uno es obtener la resistencia de Thevenin, que ya es lo que presentamos acá. Y ahora viene el obtener la tensión de Thevenin. Así que vamos a ver eso. Para obtener la tensión de Thevenin, lo que hacemos es lo siguiente. 2. En el circuito original, vale decir sin apagar ninguna fuente ni nada, original, sin apagar fuentes, ¿ya? Calculamos la tensión de circuito abierto. Calculamos la tensión de circuito abierto. O el voltaje de circuito abierto, lo mismo, ¿cierto? De circuito abierto. ¿Qué será eso? Que suena como medio extraño, ¿cierto? Es simplemente B sub AB. ¿Ya? Eso es lo que calculamos. ¿Qué sería eso? Nos fijamos en el circuito, sería calcular la tensión que hay acá. Vamos a ponerle ahí B sub AB. Eso calculamos. Vale decir la tensión entre los terminales A y B. Los terminales A, B. En mi opinión esto es lo más simple. Siempre que el circuito no sea medio raro, ¿cierto? Pero es más directo, porque es un circuito cualquiera como el que nosotros podemos calcular tensión, calcular lo que queramos. Y esto será la tensión de Thevenin. Esta será, voy a tilde, sí. Esta será
la tensión o el voltaje de Thevenin. De Thevenin. VTH. Eso es, directamente. Se fijan en el circuito original. ¿Cuál es el error más común? Que apagan las fuentes y después realizan este paso con las fuentes apagadas. Y no se apagan las fuentes, porque esto se hace en el circuito original. El tema de apagar las fuentes es solo para calcular la resistencia de Thevenin. ¿Sí? ¿Dudas respecto a lo que acabo de escribir? Cualquier duda que tengan. Obviamente no estaríamos en este curso si no le diéramos un ejemplo, ¿cierto? La idea ahí es ir complementando con la teoría, con los ejemplos. A veces nos vamos más en los ejemplos, pero los ejemplos igual aportan bastante, porque así uno tiende a como darle más sentido a las cosas. Ya, aquí métodos de análisis, ustedes pueden resolver todos estos circuitos. Bueno, ese era un poco medio raro, ya estaba arriba, ¿cierto? Todos los circuitos, este lo resolvimos creo que 2 veces. Ese no lo resolvimos porque en realidad es como bien trivial. O sea, no quiere decir que sea fácil, pero es como bien directo. Tiene solamente fuentes de tensión y resistores. Por tanto, solamente caso base. Incluso se puede sacar hacia el vuelo. Teorema de circuito. Vamos a partir con este que en realidad es bien directo. No, este en realidad es de superposición. Vamos a ver acá. Este vamos a partir. Un problema bien directo, como les digo yo. Un problema de entrada. Escape. Que quede grande el problema. Ahí. Después ustedes saben que podemos ir subiendo el nivel, ¿cierto? Ahí. Copiemos el problema. Nuestro problema de entrada a esta temática. Ya, esto obviamente es de la guía. Guía. Guía 1 en realidad. Ahí. ¿Qué dicen por acá? Aplicando el teorema de Thevenin, encuentra el circuito equivalente a la izquierda de los terminales AB. O sea, nos están pidiendo el circuito equivalente. O sea, una fuente de tensión, un resistor, que sean totalmente equivalentes y que si yo pongo esto en un circuito, es lo mismo que si hubiera puesto eso. Esa es la idea, ¿cierto? Simplificar este circuito. Así que vamos a proceder, ¿les parece? Tenemos solución por acá. Vamos a escribir solución en realidad. Ahí. Paso 1. ¿Qué es el paso 1? Apagamos todas las fuentes independientes y calculamos. De hecho, debería decir calculamos, ¿cierto? Porque puse apagamos, no puse apagar. Y calculamos la resistencia equivalente vista a través de los terminales AB. Calculamos ahí está la resistencia, ¿cierto? Equivalente vista a través de los terminales AB. Así que vamos a hacer eso. Recuerden que el hecho de apagar las fuentes independientes, lo voy a dejar esto acá, implica que esta fuente de tensión que está acá va a quedar como un cortocircuito. Y esta fuente de corriente va a quedar como un circuito abierto, vale decir, la voy a quitar de plano. O sea, nos va a quedar algo así. Lo voy a dibujar por acá para que así nos ubiquemos. Va a quedar algo así. Yo a veces dejo esos puntitos, o sea, no para indicar que ahí había una fuente, ya. Es solamente para efectos de que ustedes vean que lo reemplacé por eso, ya. En realidad no hace falta dejar nada. O sea, yo podría de plano dejar una línea y acá dejarlo así. Yo a veces le pongo esto, como para que vean que se quitó algo. Pero no hace ninguna diferencia, ¿cierto? Ahí. Eso nos va a quedar. A ver. Los resistores son 6, 6, 4 ohm. Así nos quedó el circuito. Eso es lo que nosotros hacemos para el paso 1. ¿Se fijan? Apagamos la fuente, que correspondía en el caso de la fuente de tensión a reemplazarlas por un cortocircuito, y en el caso de las fuentes de corriente a reemplazarlas por un circuito abierto. Así de simple. Así que le ponemos acá. Primero, calculamos, apagamos las fuentes y calculamos la resistencia equivalente vista a través de los terminales AB. Vamos a verla acá. Apagamos, apagamos. Las fuentes independientes son muy importantes. Solo las independientes. Las dependientes no se apagan nunca, ¿ya? Las fuentes independientes, tan importantes que lo voy a poner en rojo. Independientes. Dientes. Y calculamos la R equivalente.
Y calculamos la R equivalente vista a través de AB. AB. ¿Qué nos da eso? Bueno, acá tenemos el circuito. Ustedes pueden ver que en realidad lo que nos están pidiendo es esta resistencia, ¿cierto? Esa resistencia nos están pidiendo. Esa va a ser la resistencia equivalente y va a ser, de hecho, la RT. Estamos bien directo. ¿Qué nos da? Acá pueden ver ustedes que estos elementos están en serie, ¿cierto? Comparten solo un nodo y lo hacen de forma exclusiva, a pesar que esta línea la puse solamente para efecto que se notara que algo quité. Así que sería serie. Después tendríamos un paralelo, ¿cierto? Nos quedaría ahí. Paralelo. Por tanto, nuestra R, que la voy a poner en, yo creo que en negro, R Thevenin para este caso sería igual a 4 en paralelo con la suma de 6 más 6. ¿Cierto? Eso es lo que nos va a dar. Sumamos esos dos resistores, lo que están acá. Después ese resultado lo calculamos al paralelo con el 4. Nos queda, por tanto, de la siguiente manera. Nos queda 4 en paralelo con 12 ohm. ¿Eso qué va a ser? Va a ser 4 por 12 dividido en 4 más 12. Y eso en ohm. Así que, ¿cuánto vale la resistencia de Thevenin? Va a ser 48 dividido en 16, ¿o no? 3 ohm. Para este caso. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Quiero saber si se entiende lo que hemos estado revisando. Recuerden que estamos buscando un circuito equivalente que es más simple, que tiene solamente una fuente de tensión y un resistor. Y lo que acabamos de realizar es el procedimiento para calcular el resistor de ese circuito equivalente. Si alguien tiene dudas, por favor, en el momento. Mientras yo... ¿Qué ¿Sí? pasa cuando las fuentes no son independientes, profe? Se tienen que... Buena pregunta. Lo que sucede cuando tenemos fuentes que no son independientes y que por tanto no se van a apagar es que van a quedar en el circuito. Luego nosotros nos vamos a ver obligados a, de cierta forma, excitar el circuito para ver cómo responde ante una fuente externa, para así obtener la resistencia. No va a ser tan directo como simplemente agruparla, pero eso lo vamos a ver el viernes, ¿ya? Pero sí, no queda tan directo en ese caso, ¿ya? Vamos a partir primero comprendiendo el método y después vamos a ver cómo, tal como cuando partimos con nodo y malla. Partíamos con el caso base, todo perfecto, y luego nos tiramos a los otros casos. ¿Ya? Así que tenemos la R Thevenin. Nos quedaría calcular el paso 2. Dice el paso 2. En el circuito original, sin apagar fuente, o sea, el circuito tal cual como está acá, ¿cierto? Calcular la tensión de circuito abierto, VAB, vale decir la tensión que está acá. Eso nos piden. Y eso va a ser justamente la tensión o el voltaje de Thevenin. Y por tanto estaríamos listos con lo que sería el cálculo del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Así que eso vamos a hacer. ¿Les parece? Acá podemos usar cualquier método. De hecho, creo que ustedes van a definir el método. ¿Cómo lo quieren calcular? Pueden tomar el criterio que ustedes quieran, en este caso. Por malla. No, pero vamos a votar aquí. Esto es un curso que es democrático. Así que, o hasta cierto punto. Déjenme buscar si tengo la pregunta. Parece que no tengo ninguna. ¿No? Ah, sí, aquí la tengo. Ustedes eligen. Oh, ¿qué pasó con la...? ¿No me deja lanzar la pregunta? ¿Será que me equivoqué? Vamos a lanzarla de nuevo. A ver. A ver. Oh. Qué mal. Voy a tener que crear otra, yo creo. Vamos a crear otra. Si no, usamos... Bueno, usamos malla. A ver. Pregunta nueva. Nodos. Mallas. Vamos a poner nodos mallas. Guardar. Vamos a ver si podemos lanzarla ahora. Ahí la pude lanzar. Tuve que crear una nueva, la otra por algún motivo me da error. Qué raro. Ustedes eligen. Tienen un minuto, yo me tomo el café. Obviamente nosotros debemos ocupar o poder ocupar ambos métodos sin ningún problema. Y elegimos aquel que nos dé el resultado más rápido, quizás. De hecho, con no, déjame pensar. En realidad, yo los veo
prácticamente igual. Creo que un poquito más simple Maya, un poquito, sí, quizás. Pero no, también me da el valor directo, ¿cierto? No, si yo pongo la referencia en el nodo B, me da directamente el valor. Pero bueno, ¿ya cuántos segundos van? 42 segundos. Le voy a dar 15 segundos más. Ando generoso hoy día. Me quedan 10. ¿Y saben qué? Voy a recortar esa misma imagen de la guía para tenerla acá abajo, porque después me queda arriba y no. La idea es que se vea bien. Mientras ustedes terminan de votar, yo voy a recortar el circuito de acá y lo voy a poner ahí. Ahí. Tiene que ser pequeño. Vamos a dejar del mismo tamaño. Un poquito más grande quedó, ¿cierto? Ahí. Ya. Y ahora, ¿qué hacemos entonces? Vamos a calcular justamente la tensión BAB. Vamos a determinar la encuesta porque ya pasó el minuto. Compartimos el resultado y ustedes eligieron nodos. Ya, vamos a usar nodos. Luego, ahora, en el circuito original, calculamos BAB, que va a ser igual a B Thevenin, ¿cierto? Original, calculamos BAB. Así que procedemos. Usamos nodos como ustedes definieron. Este es un curso, como les decía, que este tipo de cosas se definen de esa manera. Esta tensión va a quedar definida directamente, ¿cierto? Esta va a ser también. Esta es la que nosotros buscamos. Así que tendríamos entonces, le podemos poner E1, le podemos poner E2, le podemos poner E3. Vemos que el E3 queda listo. O sea, E3 va a ser igual a qué cosa. En realidad, si somos bien precisos, va a ser la tensión que tenemos en el positivo menos la tensión que tenemos en el negativo. Recuerden que esto está a 0 volt. Eso es igual a 12, al valor que me está indicando la fuente. Por tanto, llegamos a que L3 es igual a 12 volts. Esa es la forma completa de analizarlo. Uno a veces se salta directo a esto, pero así es. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, cierto, que aquí solamente están llegando resistores y fuentes de corriente. Por tanto, si yo asumo todo lo saliente positivo, me va a quedar E1 menos E3 dividido en 6. E1 menos E3 dividido en 6. Acá me va a quedar menos, porque está entrante, ¿cierto? Menos 2. Después me va a quedar más, y voy a tener E1 menos E2 dividido en 6. Será la corriente, ¿cierto?, que circula por esa rama. Recuerden que asumí todo saliente en los resistores. A la fuente de corriente estoy obligado a respetarle su dirección. No se las puedo cambiar. No, ahí tenemos problemas. Estamos mal. Menos E2 dividido en 6. Y igual a 0. Se nos acabaron las ramas. ¿Aquí qué decimos ahora? Bueno, simplemente yo voy a multiplicar por 6 para eliminar lo que son los denominadores. Nos va a quedar, por tanto, E1 menos E3. Nos va a quedar acá menos 12. Nos va a quedar más E1 menos E2. Y eso igual a 0. Podemos juntar los E1, nos queda 2E1. Nos va a quedar E2, nos va a quedar menos 1E2. Menos 1E2. Y L3, como ustedes pueden ver, ya lo conocemos, ¿cierto? Aquí va a quedar 12 y aquí me va a quedar menos, me va a quedar más E3. ¿Qué sería L3? Bueno, lo definimos arriba, ¿cierto? Era 12, así que sería 24 esto. Ahí tenemos L3. Así que nos da 12,1. Ustedes saben que lo voy a copiar acá. Lo copiamos, pegamos y nos va a quedar una ecuación. Ahí, igual a 24. Ecuación 1. Vamos a dejarla con morado. Y la otra ecuación obviamente la podemos obtener en el otro nodo, en el nodo 3, perdón, en el nodo 2, porque lo numeré así. Después tenemos que resolver y justamente el 2 sería lo que nosotros requerimos. ¿Saben qué? Voy a correr un poquito para acá. Estos los puse al lado como si se fuera a resolver en un pequeño cuadro, pero en realidad vamos a ponerlo por acá. Ahí. Ya, una vez tenemos eso, nos queda entonces obtener la ecuación acá. ¿Cómo nos va a quedar? Claramente aquí no hay circulación de corriente porque eso está abierto. Vamos a tener E2 menos E1 dividido en 6 más E2 menos 0 dividido en 4. Y tendremos así la otra ecuación. Así que decimos entonces, como les decía, E2
menos E1 dividido en 6, más L2 menos 0 dividido en 4. Dividido en 4. Y eso va a ser igual a 0. Aquí, ¿por qué podría multiplicar? Probablemente por 12, ¿cierto? Es el mínimo con un múltiplo. Sí, por 12, profe. Por 12, efectivamente, y nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar 2 menos E1, 2 menos E1, menos E1. Ese 2 se ve medio raro, pero bueno. Aquí más 3 por E2, simplemente. Y eso igual a 0. Nos queda la siguiente ecuación. Nos va a quedar entonces menos 2E1. Nos va a quedar el 2 más 3 van a ser 5E2. 5E2. Y eso igual a 0. ¿Ya? Y tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos entonces resolver. Y de hecho, ¿saben qué? Incluso podemos sumar las ecuaciones si se dan cuenta. Como necesitamos justamente el E2. ¿O no? Se van a eliminar los E1 y me va a quedar directamente la solución. Miren, vamos a resolverlo así. Sumamos 1 y 2. Las dos ecuaciones. Y nos queda, entonces sumamos S con S, nos da 0. Sumamos S con S, nos va a dar 4. 4 de 2. Miren que nos quedó elegante. Y esto va a ser igual, obviamente, sumamos S con S, nos queda 24. Por tanto, ¿cuánto nos da L2? Justamente 6. 6. Miren que ahí nada está resolviendo sistemas, ¿cierto? Y esto sería justamente lo que nosotros buscamos. Va a ser nuestro B de Thevenin. ¿Sí? Vamos a dejarlo acá. Ahí. Y tirar la línea hacia abajo. Ahí. Y estamos listos. ¿Cómo nos quedaría entonces el circuito? En definitiva, el circuito es el siguiente. El circuito equivalente de Thevenin. El circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. Y nos va a quedar, recuerden, una fuente de tensión, un resistor, con los valores que nosotros hemos calculado ya. Y eso va a ser equivalente al circuito que teníamos. El B de Thevenin, bueno, lo tenemos acá mismo, así que en realidad no hay mucho que buscar. B de Thevenin es igual a 6 volts. Me quedó un poco lejos el B de Thevenin ahí, pero vamos a acercarlo. Lo acercamos para acá. ¿Y el R Thevenin cómo sería? Era 3, ¿cierto? Lo tenemos ahí calculado. 3 ohm. 3 ohm. Y estamos. Ese sería el desarrollo que tendríamos que realizar. ¿Dónde podríamos tener algo más complejo? Como me preguntaban, si es que tuviéramos fuentes dependientes, lo que sucede es que ahí ya no podemos simplemente agrupar, porque no tengo cómo calcular en paralelo una fuente dependiente con un resistor. Así que lo que yo tendría que hacer, y eso lo vamos a hacer el viernes, es poner una fuente de 1 ampere o una fuente de 1 volt, ver cómo responde el circuito y en base a eso calcular la resistencia. Pero eso es problema para nosotros en el futuro. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Mientras yo le mando una pregunta acá, si es que se entiende lo que hicimos. ¿Se entiende lo que hemos realizado hasta ahora? Vamos a recapitularlo. ¿Qué nos decían? Primero teníamos que apagar todas las fuentes independientes y calcular la resistencia equivalente vista a través de las terminales. Apagar las fuentes corresponde, en el caso de las fuentes de tensión, a simplemente reemplazar por un cortocircuito y en el caso de las fuentes de corriente, reemplazar por un circuito abierto. Ahí justificamos por qué, ¿cierto? Cuando hacemos eso, nos queda obviamente un circuito, si nos queda solamente un circuito con resistores, agrupamos tal cual hicimos y calculamos la resistencia vista a través de los terminales, lo cual para nosotros ahora no debería ser tan complejo. No debería, ¿cierto? Luego, en el paso 2, lo que hacemos es, en el circuito original, calcular la tensión que tenemos acá, que es llamada tensión en circuito abierto, la cual se corresponde justamente al voltaje de Thevenin. Exactamente lo que hicimos. Nosotros usamos nodos para este caso, podríamos usar mallas, lo mismo, no habría problema. Y con eso tenemos entonces los parámetros correspondientes al circuito equivalente de Thevenin. Ahora, todavía nos quedan 20 minutos. ¿Alcanzamos a hacer algo? Yo creo que sí. Porque en realidad lo que voy a hacer es copiar todo esto, miren.
todo esto. De hecho, muchas veces hay personas que dicen que estos métodos son como uno es el dual del otro. ¿A qué me refiero con el dual? Como que todo lo que en un caso es para con las tensiones, en otro caso es por las corrientes. Se parecen mucho. Y van a ver que hay algunas cosas que ya estarían calculadas y que nosotros calculamos un equivalente. ¿Qué vamos a ver ahora? Teorema de Norton. Vamos a ponerlo en rojo. Teorema de Norton. Todo circuito formado por elementos lineales puede ser representado por un circuito equivalente, consistente solo en una fuente de corriente. Fíjense bien los cambios que vamos a tener. Una fuente de corriente y un resistor en paralelo. Esos son todos los cambios, al menos en lo que se refiere al enunciado. Bueno, igual hay que correr un poco acá porque serie y paralelo tienen diferentes letras, cantidad de letras. Paralelo. Ahí. ¿Cómo queda el circuito entonces? Obviamente este circuito de acá no cambia. Es una red lineal que tiene todos esos elementos que nosotros hemos revisado. No hay ningún problema en ello. Y vamos a cambiar acá, a ver si borramos. Ah, borré solamente lo de adentro, muy bien. Nos va a quedar ahora, en vez de tener una resistencia en serie, una resistencia en paralelo. ¿Escuchan a una perrita que ladra? Muy Sí, poquito. pero no importa. Ah. Sí, es que ella es muy buena para ladrar en ocasiones. Antes ladraba cuando yo grababa videos, después yo la quitaba. Después al final la empecé a dejar, ¿no? Como que ya lo superé. Pero a mí me da risa siempre, porque yo siento de que el nombre de los perritos influye mucho en cómo se comportan. Y ella se llama Reina, y es como, le dicen, cállate, no ladres, y ella ladra igual. A mí me da risa. Y hay otro perrito más abajo, uno grande, un pastor alemán, más abajo de mi casa, que se llama Zeus. Entonces le ponen nombre así. ¿Qué esperan de los perritos? Y ese perrito se esconde y uno va caminando y ladra así con un ladrillo así, pero como si fuera un trueno, así literalmente. Y la gente salta. Siempre me ha dado risa eso. Ya. Este va a ser el circuito equivalente. Miren. Una corriente de Norton, una resistencia de Norton. Acá ya no calculamos el VAB, vamos a calcular otra cosa. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer entonces para calcular es lo siguiente, miren. Ese es el circuito equivalente, una fuente de corriente y un resistor. Vamos a apagar todas las fuentes independientes y calculamos la resistencia equivalente vista a través de los terminales AB. Esta será la resistencia de Norton. Y aquí ustedes pueden preguntarse quizá, pero ¿no diría cambiar algo más? Y la verdad es que no. Esto nos lleva a ver que en realidad son exactamente iguales. Exactamente lo mismo, no cambia nada. R Norton es igual a R Thevenin. O sea, si nosotros obtuvimos un equivalente de Thevenin y ya tenemos la resistencia de Norton, o sea, perdón, de Thevenin, ¿cierto? Ya no habría que calcular nada, porque en realidad es la misma. Mismo procedimiento. Así que, para que lo tengan presente. Obviamente, el apagar es lo mismo que teníamos en el caso anterior, eso no cambia. ¿Ya? Primer paso, lo mismo, solamente que ahora se va a llamar resistencia de Norton. Segundo paso, aquí sí hay cambio, si no sería lo mismo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? En el circuito original, sin apagar fuentes, calculamos ya no la tensión, sino que la corriente. Y no calculamos la corriente de circuito abierto, no tiene sentido que esté abierto, ¿cierto? Sino que calculamos la corriente de cortocircuito. ¿Cómo hacemos eso? Ahora vamos a ver. De cortocircuito le llaman muchas veces ICC. Vale decir la corriente que circula a través de... Ya no, esto ya hay que arreglarlo, ya no seamos tan... Hay que escribir algo también, ¿cierto? Está bien que se parezcan, pero
tengo que escribir qué es la corriente de cortocircuito. Hay un límite para lo que uno se puede ahorrar de trabajo, ¿cierto? Ahí. Ya. Entonces, como les decía, en el circuito original, sin apagar las fuentes, calculamos la corriente de cortocircuito ICC, la cual se obtiene al unir o la que circula a través de la rama que une A y B. ¿Ya? Eso va a ser. La cual se obtiene o la cual circula de la rama que une A y B. Vale decir, a través de dicho cortocircuito. O sea, ¿qué tenemos que hacer entonces? La resistencia de Norton es la misma, o sea, que la de Thevenin, no hay que hacer nada diferente. Sin embargo, para calcular la corriente de cortocircuito, ahí yo lo que debo hacer es esto, unir ahí, de plano unir. ¿Sí? Y de esa forma nosotros vamos a poder calcular. Vale decir unir acá. Y calculamos la corriente que circula. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo podemos revisar en este problema, miren. Ejemplo. Vamos a trabajar en el mismo problema, pero vamos a obtener el equivalente de Norton. Y tenemos el problema, tenemos el circuito por acá. Voy a tomar el mismo que había cortado para acá. Este me sirve a mí. Acá. Borramos todo esto. ¿Cierto? ¿Y qué nos queda? Bueno, vemos que para el caso de la R de Norton, en realidad no hay que calcular nada. Solución. Ya sabemos que R Norton igual a R Thevenin. La calculamos, ¿cierto? ¿Para qué vamos a calcular de nuevo? El paso 2 sería poner en cortocircuito nuestro circuito. Y calcular eso, que va a ser obviamente igual a la ICC. Eso sería lo que tendríamos que realizar. ¿Cómo lo hacemos? En realidad podemos usar cualquier método. ¿Les parece si usamos, por ejemplo, mallas acá, para que así lo hagamos más rápido, debido a que queremos calcular una corriente? Si fuera así, tendríamos que sería justamente I3. ¿Sí? Así que esto va a ser I3. Calculamos. ¿Cómo nos queda? Nos queda una supermalla, ¿cierto? Supermalla por acá. Tendríamos entonces menos 12. Menos 12. Vamos a poner acá. Voy a dejar espacio para poner una línea ahí, un comentario como que calculamos ahora la corriente de cortocircuito y N. Nos queda menos 12, nos queda más 6 y 1. Más 6 y 1. Nos queda luego el más 6 y 2. Y 2. Y nos quedaría acá el más 4 y 2 menos y 3. Y 2 menos y 3. Y eso igual a 0 porque se nos acabaron los elementos, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos, tenemos por tanto 4 términos. La ecuación sería la siguiente. Sería simplemente 6 y 1, 6 y 1. El y 2, ¿cómo nos queda? Nos queda 6 más 4 serían 10. Más 10 y 2. ¿Cómo nos quedaría el y 3? Simplemente menos 4. Menos 4 y 3. No hay más y 3 por acá. Eso igual a 0. Perdón, eso igual a 12. ¿Cierto? No nos olvidemos ese término. Estaba ahí, esperando. Y nos queda la siguiente ecuación.
La otra ecuación la sacaremos, ¿cierto?, de la rama central de la supermalla, que sería directamente I2, porque va en el mismo sentido, menos I1 tienen que ser iguales a 2. Así que nos vamos para acá, ¿cierto? Decimos la I2 menos la I1 igual a 2. Se dan cuenta que aquí ya los métodos de análisis son una herramienta más. O sea, la idea es poder dominarlos, ¿cierto? Porque si no, estaríamos teniendo dificultades con las mismas herramientas que estamos usando. Y no es la idea. Se nos complicaría bastante. Ahí. Y eso nos queda igual a 2. Vamos a poner acá. Y lo ocupamos, lógicamente, porque es una forma mucho más eficiente de resolver los circuitos. O sea, yo podría tener cualquier circuito y lo voy resolviendo. Y si manejo ambos métodos, que es siempre ideal, mejor todavía. Tengo más herramientas disponibles para poder resolver. Y por último, Profe, ¿sí dime? disculpe, una cosa es que si el I3 fuera como en el otro sentido, el ICC sería igual a menos I3, ¿verdad? Claro, exactamente. Sería exactamente A igual a menos I3, como dices tú. Muy bien. Así que tenemos entonces que ahora obtener la ecuación final, que en realidad es un solo término. Vamos a ordenar un poco acá. Sería entonces 4I3 menos I2. I3 menos I2. Siempre positiva la corriente de la malla que estamos analizando. La otra corriente, como se opone, ¿cierto?, la I2 a lo que estamos analizando, queda negativa. Y nos queda entonces la siguiente ecuación, que sería menos 4I2. Nos queda, ¿cierto?, más 4I3. Vamos a arreglar el 2 ahí. Más 4I3. Y tendríamos tres ecuaciones, tres incógnitas. Vamos a ver qué sucede con el resultado. Cualquier duda, por favor, es el momento, ¿ya? Yo voy a simplemente aquí a cerrar nuestra ecuación y proceder a calcular. Voy a usar la calculadora acá. Recuerden que es muy recomendable. Ahí nos queda, ¿cierto? Y la representamos. Buscamos calcular la I3, porque precisamente se corresponde con lo que nosotros calculamos, o con lo que requerimos en realidad. Así nos queda el siguiente sistema. Por eso que muchas veces hay que elegir el método que más nos acomode o que nos da los resultados directos, porque a veces hay casos en los cuales uno ocupa un método y ese método, para poder calcular lo que yo requiero, me implica que debo hacer más operaciones o una malla adicional y cosas por el estilo. Entonces, no es la idea, ¿cierto? La idea, como digo, siempre es hacernos el trabajo más simple, más complejo. Ahí. Menos 1, 1, 0. Y acá nos queda 0, menos 4, 4. Y esto va a ser igual a lo siguiente. En realidad nos bastaría sacar solamente la I3, pero vamos a escribirlas todas ya que estamos en eso. Acá nos va a quedar, por tanto, IN va a ser igual a I3. Y tendríamos entonces el siguiente circuito equivalente. Voy a resolverlo ya, no se preocupen. Solamente que lo voy a dejar todo escrito. En definitiva, el circuito equivalente de Norton es el siguiente. O el circuito equivalente de Norton es equivalente de Norton es el siguiente. Y nos va a quedar acá nuestra fuente de corriente. Fuente de corriente. Nos va a quedar acá nuestro resistor. Ya lo conocemos ya, el R Norton. Vamos a borrar un poquito acá, ahí. R Norton es simplemente 3 ohm. Ahí tenemos A, tenemos B. Nos queda la corriente de Norton, que la vamos a calcular en un momento. Y estaríamos ok. La calculadora, ¿dónde está la calculadora? Ahí está. Siempre les aparece el símbolo por algún motivo. Yo la dejo como linkeada para poder ocuparla más rápido y todo. Ya. C con corchete a la izquierda, ponemos entonces el 6,10 y coma menos 4. Punto y coma, ¿cierto? Con C con y el 9. Después vendría menos 1,1, 0. Punto y coma. Después vendría el 0, el coma menos 4, 4. Second y cerramos, ¿cierto? Porque ya aquí ya terminó ya nuestra matriz. Guardamos en la variable A. Revisamos que esté bien. 6, 10, menos 4, menos 1, 1, 0. 0, menos 4, 4. Perfecto. Acá ponemos el B.
Acá vamos a poner 0 simplemente. Miren, ya tenía un 0. Así a gusto. 2. Y nos queda el 12. Así que resolvemos. La inversa de A, premultiplicando al B. No se olviden que tiene que ser en ese orden, ¿cierto? Porque estamos trabajando con matrices acá, si no nos daría error de dimensión. Y nos queda 0, 2, 2. ¿Qué significa eso? Que bueno, por la primera malla no circula corriente. Totalmente válido. No se compliquen si aparece eso. 2 amperes, 2 amperes. Y nos quedaría entonces que nuestra corriente sería esta. 2 amperes y 2 amperes. En ese sentido. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Fíjense bien que lo que hicimos fue, bueno, aquí en realidad asumimos que ya habíamos calculado la RN porque era el mismo procedimiento, dado que era el mismo problema que resolvimos antes, ¿cierto? Luego teníamos que, voy a anotarlo acá, calcular la corriente de cortocircuito. Calculamos la corriente de cortocircuito, pero de hecho lo hacemos en el circuito original, ¿cierto? En el circuito original, circuito original, sin apagar ninguna fuente, calculamos la corriente de cortocircuito. Para eso generamos nosotros el cortocircuito. La corriente de cortocircuito. ¿Sí? Así que resolvimos. Por si acaso les adelanto que acá nosotros hay algo que podríamos hacer con este resistor. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Este resistor la verdad es que es redundante, porque yo lo podría quitar. Vamos a ver después que en realidad el cortocircuito predomina por sobre este resistor, y en realidad me podrían haber quedado 2 mallas. Pero eso, con el tiempo que teníamos, no lo quería tocar hoy día. Lo vamos a ver en la clase siguiente, sí. Que hay situaciones en las cuales si yo pongo un corto, toda la corriente se va por ahí y nada circula por esta rama. Y suceden situaciones de ese estilo, ¿ya? Vamos a ver después qué sucede ahí. Luego, también vamos a ver el día viernes una relación que existe entre ambos equivalentes, porque la hay. Fíjense bien en esto, miren, y con esto cerramos. ¿Dónde está el circuito equivalente? Acá está el circuito equivalente que tenemos nosotros, miren. Para el caso de Thevenin. Miren lo que se da. ¿Ya? Circuito equivalente de Thevenin. ¿Cómo podría obtener yo la tensión? ¿Qué pasa si yo multiplico IN y RN? Miren. Me daría el voltaje de Thevenin, ¿cierto? O sea, me da 2 por 3, me da 6 volts. ¿Sí? Y también con esto y esto, yo podría obtener la corriente de Norton, miren. ¿Se dan cuenta que hay una relación? La hay, ¿cierto? Pero esto, como les digo, lo vamos a ver en la clase siguiente. Por ahora es un breve adelanto. Así que le agradezco mucho su participación el día de hoy y nos estaríamos viendo el viernes. El viernes vamos a ver qué pasa con las fuentes dependientes cuando aparecen y además esta relación entre ambos equivalentes. Así que bueno, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Nos falta el viernes, porque ahí vamos a empezar a subir un Chao, poco. profe. Nos vemos. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe. Hay que ir bastante. Ah, porque Profe. Chao, chao.